Paseos por la Sierra, con Alberto Garín. El convento de Santa Clara en Salamanca está documentado desde 1238. Quizás de esta fecha sea el artesonado que aún hoy se conserva por encima de las bóvedas que cubrieron en un momento dado la iglesia en el siglo XVIII. Un artesonado que se salvó no solamente porque el arquitecto que llevó a cabo la construcción de esas bóvedas decidió respetarlo, sino porque incluso en una fase previa, en algún momento de finales del XV, comienzos del XVI, se quiso cambiar ese artesonado por otro artesonado. Comenzó a llevarse a cabo esa operación por la cabecera, por algún motivo se detuvo, falta de presupuesto, algún problema estructural. La cuestión está en que se conserva ese artesonado previo, ese artesonado que podría ser de esos mediados del siglo XIII o, como dicen otros autores, de finales del XIV. Lo interesante es que en ese artesonado hay una serie de pinturas en las tablas que lo configuran, con sobre todo motivos heráldicos, cuya interpretación, a pesar de que ya hace casi 50 años que había sido redescubierto, no había tenido hasta ahora un estudio fino y minucioso. Hay dos investigadores apasionados, Charo García de Arriba y Miguel Ángel Martín, que han pasado un montón de meses tratando de entender qué es lo que podíamos encontrar en ese artesonado, sobre todo en los arrocaves que sostienen la armadura del artesonado. Bien, lo que vamos a hacer hoy es tratar de dar algunas pinceladas de lo que Charo y Miguel Ángel nos compartieron cuando tuvimos ocasión de visitar Santa Clara. Una lectura minuciosa y en detalle de lo que ellos han presentado está en un blog que han llevado a cabo, lachovapiquirroja.blogspot.com. Lo voy a poner en la descripción del vídeo y ahí tenemos muchos más detalles. Pero yo lo que quiero hacer es, aprovechando esa visita, plantear algunas de las sugerencias que las explicaciones de Charo y Miguel Ángel me dieron y que podrían tratar de hacernos comprender mejor ese trabajo, insisto, muy minucioso que ellos han llevado a cabo. Primera idea clave: el artesonado se salva por estar encima de las bóvedas, pero cuando se hacen esas bóvedas, la historia que contaba ese artesonado ya se había olvidado por la comunidad. El artesonado de Santa Clara es muy sencillo, con un sistema de par y nudillo. Recordemos que los pares son esas vigas inclinadas que forman la pendiente del tejado y los nudillos, las vigas rectas que tenemos en la cumbrera, todo ello sujetado por los tirantes, las vigas que de forma perpendicular cosen toda esa cubierta de lado a lado. A partir de ahí hemos de entender algunas alteraciones que durante la fabricación de este artesonado se produjeron, vamos a considerarlo de mediados del siglo XIII. De partida, en ese sistema sencillo de par y nudillo, con esos tirantes que hemos indicado antes que iban de lado a lado, hay un elemento que altera, que es la presencia de dos cuadrales en la parte oeste, donde estaría el pie de la iglesia. Los cuadrales son unas vigas que vienen de forma transversal, en lugar de ir de manera perpendicular como van los tirantes. Posiblemente el carpintero hubo de incluir esos cuadrales en el momento de cerrar el artesonado porque no era capaz de rematar el cierre de dicho artesonado, lo cual es algo significativo y muestra que andaban ahí experimentando con este tipo de cubiertas. Estos cuadrales, como indicaremos a continuación, rompieron la secuencia iconográfica que teníamos en el arrocave, en ese friso que discurre por la totalidad del artesonado por debajo de los pares y de los tirantes. Pero es que, además, otra de las características a rescatar de la forma en que está fabricado este artesonado es que en ningún caso se incluyeron los almizates, que son esos elementos decorativos mediante los cuales se cubren los nudillos, la parte superior del artesonado, que sí podemos observar, por ejemplo, al final, en la parte rehecha que comenzaron a rehacer a finales del siglo XV, donde ya tenemos una decoración entrelazada muy recargada, que es lo que rápidamente asociamos al llamado arte mudéjar. Es decir, en la ampliación que se va a hacer y que no se va a concluir afortunadamente a finales del XV, sí se incluyeron esos almizates muy decorados.
algo que no se había previsto en el artesonado original de mediados del XIII y que de nuevo es otro indicio para quizás situarnos en esa cronología en torno a 1238. Hay otro elemento muy simpático para dar esa cronología de 1238. En los cuadrales, en estas vigas transversales, encontramos unas cabecitas en cada uno de ellos, similares a las que podemos encontrar en otro artesonado recientemente descubierto en Ayora, en Valencia, bien datado en el siglo XIII, donde volvemos a encontrar estas cabecitas. Pero indudablemente, si hay un elemento significativo más allá de la ausencia de los almizates y la presencia de estas cabecitas, es uno de los motivos heráldicos que decoran el arrocave, que es el protagonista, la chova piquirroja. La chova piquirroja es el emblema asociado a Thomas Becket, a Santo Tomás de Canterbury. Recordemos este arzobispo que fue asesinado en la segunda mitad del siglo XII por orden, o al parecer, no sabemos si una orden, una mala interpretación de una orden del rey de Inglaterra, Enrique II, el esposo de Leonor de Aquitania. Los descendientes de Leonor de Aquitania, que en el caso de la corte de Castilla sería una de sus hijas, Leonor de Plantagenet, que se casó con Alfonso VIII, extendieron el culto a Santo Tomás Becket, de modo que rápidamente en la propia Castilla de finales del XII vamos a encontrar unas cuantas capillas asociadas a este santo. Pero el emblema per se es este que encontramos de la chova piquirroja y hemos de preguntarnos desde qué momento se incluye ese emblema, no solamente asociado a Thomas Becket, sino al culto que los propios Plantagenet hicieron de Thomas Becket. Y aquí entra un personaje clave que es la reina Berenguela, hija de Leonor Plantagenet, nieta de Leonor de Aquitania y que fue la persona que estuvo detrás de la fundación del convento de Santa Clara. Por tanto, lo que tenemos es un artesonado sobre un convento que sabemos que data en torno a 1238, un convento patrocinado por la reina Berenguela, la madre de Fernando III el Santo, que durante buena parte de su reinado se dedicó a la reconquista de la región andaluza, dejando el gobierno en manos de su madre, de la reina Berenguela. Con la reina Berenguela tenemos el vínculo a la familia Plantagenet y por tanto el vínculo a esta chova piquirroja que encontramos en la heráldica que decora el arrocave de Santa Clara. Vamos a empezar a recordar algunas ideas. El convento de Santa Clara, que en ese momento cuando se funda no pertenece a la orden de las clarisas, porque en ese momento inicial, estamos hablando todavía en vida de Santa Clara ha decidido hacer una vida retirada a modelo de la de San Francisco, a modelo de los franciscanos, vinculado a una casa de San Damián. Entonces, en ese momento inicial estamos hablando de la orden de San Damián, que inmediatamente después se va a convertir en las clarisas. Es un modelo de orden religiosa que, frente a lo que había ocurrido en los siglos previos, en donde cuando las damas se retiraban a una vida cenobítica, lo hacían en ámbitos rurales, igual que ocurría con los caballeros, también los cenobios de caballeros eran cenobios en ámbitos rurales, los monasterios. Con San Francisco y su colega Santo Domingo se cambia esa práctica y se decide que la vida cenobítica se puede realizar dentro de ámbitos urbanos, de ahí que los conventos de franciscanos y dominicos los encontremos dentro de las ciudades. Ese modelo lo replica Santa Clara, no dentro del corazón de la ciudad, pero sí en el área extraurbana. Santa Clara de Salamanca es un buen ejemplo, aunque en la actualidad ya está integrado en la ciudad, en el momento de su fundación quedaba en la inmediata periferia urbana. Lo que tenemos aquí es una alternativa de vida cenobítica para las damas que no tienen de esta manera, al vivir cerca de la ciudad, alejarse por completo de esa vida urbana. Es cierto que están enclaustradas, pero digamos que pueden recibir información, noticias de lo que está ocurriendo en esa ciudad en la que vivían hasta poco tiempo atrás. Pueden estar escuchando qué ocurre en la política, en la vida social, los chismes. Es otro modelo de vida. Y además, existe una relación inmediata con la ciudad, porque la propia iglesia del convento, aunque suelen ser iglesias de menores dimensiones que las parroquiales o de los conventos masculinos, es un sitio donde se puede celebrar la liturgia de manera regular y en algún momento hasta convertirse en parroquias, en algún momento, no en un punto inicial.
Entonces esto hace que es un sitio al que pueden acudir las damas, en este caso salmantinas, que quieran hacer esa vida relativamente retirada, de modo que Berenguela está constituyendo un cenobio muy bien definido para un grupo social muy claro, el de las damas que quieren esa vida retirada, pero no tan retirada. A partir de ahí, ¿qué es lo que va a hacer Berenguela? Pues va a desarrollar un programa iconográfico, porque sí estoy de acuerdo con la apuesta que han hecho Miguel Ángel y Charo de datar este friso en finales de la primera mitad del siglo XIII, hacia 1238, lo que va a hacer es desarrollar un programa iconográfico que para las damas que van a venir a este convento o para aquellos feligreses que van a acudir a la liturgia de este convento es perfectamente comprensible para ese año 1238, donde tenemos, ya digo, como elementos más fundamentales la chova piquirroja, emblema asociado a los Plantagenet, la familia de donde viene la propia Berenguela, y luego por doquier símbolos de Castilla y León. Recordemos que su hijo Fernando III ha logrado por fin reunir los dos reinos, que será una unión que ya va a permanecer indisoluble por el resto del mundo medieval. Entonces, si es la reina Berenguela quien está encargando este programa iconográfico, hay que pensar que es un programa iconográfico que se hace en el suelo. Es decir, ella va a contratar a un pintor donde van a desarrollar una serie de tablas que pintan en el suelo y después esto se sube y se coloca. Es el carpintero el que cuando está llevando a cabo la construcción del artesonado coloca esas tablas en la disposición que inicialmente se había visto que estaba en el suelo. En esta ordenación de las tablas hay un par de inconvenientes en la actualidad para su lectura. Uno es la cabecera, donde sabemos que se construye ese nuevo artesonado a partir de finales del XV que no se llegó afortunadamente a concluir. Entonces, lo que pudiera haber de programa iconográfico en la cabecera lo desconocemos. Y otro es esa parte posterior, esos pies de la iglesia, donde decía antes que han colocado esos dos cuadrales que van a romper el orden de las tablas. Entonces las cuatro últimas tablas, dos a un lado y dos a otro, hay dos de ellas, uno a cada lado, que han sido cortadas y reordenadas de una forma un tanto forzada porque se insertan con los cuadrales. Las otras dos quizás tampoco han quedado en el orden apropiado. Hay un elemento significativo, los clavos. Si se observan en las imágenes, los clavos que clavaban las tablas al conjunto, a la obra, eran clavos que después las cabezas de los clavos se pintaban para que se disimularan en la pintura. Sin embargo, en estas cuatro últimas tablas no solamente los clavos no se disimulan, sino que en algunos casos están colocados de una forma un tanto chapucera, como si el carpintero en el último momento tuviera que resolver el problema de cómo concluir la obra y ya está. Esto es un elemento que es realmente importante entender, ese chapuz final, porque eso significa que en la lectura que podamos hacer hay que recuperar tanto los elementos que podían estar en la cabecera como el orden de estas tablas finales. Pero voy más lejos. En el momento que se insertan los cuadrales, nos podemos preguntar si los cuadrales estaban previstos para situarse donde están en la actualidad o si en realidad eran una viga completa, que hubieran podido ser, por ejemplo, la viga de la cabecera. Tendríamos ahí todo un friso corrido en la cara este de la iglesia, como tenemos otro en la cara oeste de la iglesia, una viga completa con toda esa pintura. Entonces, estos son los elementos que pueden distorsionar la lectura que hagamos del artesonado de Santa Clara. Claro, uno podría preguntarse, ¿y es posible que cuando el carpintero instala el programa iconográfico que ha sido encomendado por la reina Berenguela, que se ha elaborado muy finamente al pie de la iglesia, altera el orden y no ocurre nada? Pues bueno, aquí hay varios elementos a tener en cuenta. Primero, ¿hasta qué punto, una vez terminado el programa iconográfico, Berenguela supervisa las obras y está pendiente de que la ordenación sea la que ella ha dicho? Probablemente ella estableció esa ordenación, espera que el carpintero resuelva correctamente y ya está. Segundo, ¿hasta qué punto la lectura tal cual la puede haber planteado la reina Berenguela es capaz de realizarse de manera fina desde el suelo de la iglesia? Y era posible encontrar la diferencia, esas sutiles diferencias que hacen esos pequeños movimientos finales de las tablas. Hay otra cuestión a retener. Algunas de las tablas, para terminar de ajustarse en este espacio que quedaba entre la cabecera de los muros
y por debajo de los tirantes del artesonado, algunos fueron recortados. Entonces se pueden ver algunas imágenes donde la parte inferior de los dibujos pues le faltan elementos porque sencillamente el carpintero, para ajustarlo, tuvo que recortar. Claro, estamos hablando de cómo se podía ver este programa iconográfico, por tanto, hasta el punto de que a lo mejor la reina no se ha dado cuenta de la alteración de las tablas. Bien, esto puede entender que el objetivo no era tanto que los asistentes a la ceremonia, aquellos que acudían a la iglesia, pudieran ver en detalle la totalidad de la iconografía, como que fueran conscientes de la historia que se estaba narrando en esa parte superior de la iglesia, una historia que aquí yo vuelvo a reenviar, que es donde Charo y Miguel Ángel han hecho un trabajo exquisito, elemento a elemento contándonos, una historia en la que en esencia lo que se cuenta es el origen de la dinastía de la propia Berenguela, ¿de acuerdo? Apelando no solamente a la herencia de su padre, de Alfonso VIII, sino también a la herencia de su madre, o quizás más, sobre todo la herencia de su madre, los Plantagenet, es algo de lo que ella sí que se siente orgullosa, todas las vicisitudes que vive por el hecho de casarse con Alfonso IX, cómo tiene que separarse ese matrimonio, cómo hay otra esposa previa de Alfonso IX que también había sido rechazada, que tiene hijas, todos los conflictos de herencias que hay entre esas primeras hijas de Alfonso IX y el hijo de Berenguela, Fernando III, a partir de ahí el propio reinado de Fernando III, las esposas de Fernando III, el futuro de su hijo, algún día Alfonso X, todo esto es lo que está aquí narrado. Posiblemente los contemporáneos de este convento en 1238 o los años posteriores conocían la historia y en algunos casos, con un rápido vistazo a algunos de los emblemas, sabían de lo que se estaba hablando. Y lo que pretendía Berenguela en realidad era una especie de confirmación social de que esa historia era la correcta. Es decir, si yo como fiel acudo a Santa Clara y sigo la liturgia en esta iglesia aceptando todo lo que está en esa parte superior, aunque no pueda leer de forma detallada cada uno de los elementos, cada una de esa heráldica parlante, que es un término que emplean Charo y Miguel Ángel de una forma muy acertada, aunque no pueda entrar en cada pequeño detalle de cada uno de los escudos, porque cada escudo representa a un personaje que tenemos en esa parte superior, no importa, porque lo que se está buscando es la confirmación social. O sea, si yo entro aquí y rezo aquí, con eso ahí arriba, y no me opongo, estoy aceptando la historia que se está contando en ese friso, en ese arrocabe. A la larga, hemos de pensar que prácticamente en esos mismos años, la hermana de Berenguela, Blanca de Castilla, que se ha casado en Francia con el rey Luis VIII, ha quedado viuda y se ha hecho cargo del gobierno de su hijo, el rey San Luis, por tanto primo hermano de Fernando III el Santo, pues Blanca de Castilla junto a su hijo San Luis han hecho algo muy parecido en la Santa Capilla de París. Allí han colocado una cantidad de vidrieras haciendo la narración completa de la Biblia, pero un grado de detalle fantástico en el que ni siquiera hoy, hasta con las mejores cámaras, somos capaces de apreciar cada pequeño detalle que hay en esa vidriera. Es decir, lo que Blanca de Castilla y San Luis han hecho en la Santa Capilla es, si usted viene a rezar aquí, acepta el valor del relato que está en las vidrieras. O sea, acepta la relación que hay entre esa historia bíblica y los que estamos aquí dentro, que en este caso es el rey de Francia, el rey elegido por Dios para ser el buen gobernante francés. Pues lo mismo está ocurriendo en Santa Clara de Salamanca. Lo que la reina Berenguela pretende con esta narración histórica es el que viene a rezar dentro de esta iglesia, sabiendo que existe esa historia en la parte superior, está confirmándome que la historia es correcta y que todo lo que yo he narrado ahí es aceptable. Por tanto, que mi hijo era el heredero legítimo, que su hijo será el que tenga todos los derechos a seguir siendo rey de Castilla y León y demás, está ahí narrado. Bien, y siempre con ese orgullo de madre y ese orgullo de familia, de dinastía, de decir, bueno, soy hija de los reyes de Castilla, pero también soy hija de los Plantagenet. Claro, en ese sentido, de nuevo, no hacía falta que existiera ningún elemento, ningún balcón superior donde algunos elegidos pudieran subir a leer la heráldica. Y es más, el hecho de que a finales del XV empiecen a cambiar los artesonados, o que incluso el XVIII directamente hagan las bóvedas que actualmente vemos en la iglesia, es el mejor ejemplo de que este relato, en un momento dado, perdió entidad. ¿Por qué? Porque los personajes que estaban ahí ya se habían olvidado. O sea, el conflicto per se que había existido entre Alfonso IX y sus hijos, la reina Berenguela y demás, ya estaba olvidado. Y por tanto, el valor que podía tener esa representación había desaparecido. Y esto es muy curioso porque en esa desaparición lo que provocan es que
se puede tapar o podemos colocar las bóvedas, olvidarnos de toda esta iconografía que había desarrollado Berenguela de Castilla, porque ya no hay necesidad de esa confirmación social. Ya se había hecho, es una historia pasada, queda allá atrás, y todo el valor que para Berenguela tenía hacer este maravilloso friso a mediados del siglo XIII, del siglo XIII, para finales del XV y por supuesto para el siglo XVIII, eran historias olvidadas que perfectamente podían ser cubiertas sin que nadie le preocupase toda esa justificación política que en un momento dado habían representado estos arrocaves del convento de Santa Clara de Salamanca, pero que afortunadamente hoy podemos acceder a ellos y podemos volver a leer todo este mensaje iconográfico que la reina quiso dejarnos.